Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. 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 Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuateinu. Baruch Shem, Kibor Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem, Kibor Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Gracias, hermano José, por la música. Shabbat Tov a todos desde aquí, desde Rumanía, ya bajo el sol. Shabbat Shalom a todos, ya que la mayoría de ustedes, bueno, todos creo que están todavía en el Shabbat, gozando de un bendito descanso, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer un estudio un poquito, bueno, no es un estudio, recordar un poquito la historia de nuestro pasado. Hay un estudio que ya hemos compartido, no recordamos el título, le estamos buscando creo que se llama Vencedor o Vencido. Es un audio que solo está disponible en YouTube, en audio. Se presentó hace 2 años. 4 años. Vencedor o Vencido. En este audio hemos hablado sobre David, ¿vale? Sobre una historia sobre la cual vamos a hacer una breve mención en esta misma tarde, ¿vale? Creo que la mayoría de nosotros conocemos y de ustedes conocemos la historia de la sucesión al trono de Saúl, como pasó de Saúl al David, desde el primer rey de Israel al segundo, ¿vale? En un cierto momento, para recordar un poquito, si él quiere apagar el micrófono, porfa. En algún momento en la historia, Shaul tuvo celos por David y David tuvo que huir. En este caso encontró cobijo en el territorio enemigo de Israel, entre los filisteos, ¿vale? En aquel momento el rey Akish era el rey de Filistea, de donde vino el nombre de Palestina actualmente. Recordamos que este nombre de Palestina no existe una identidad nacional palestina, ¿vale? En realidad este nombre fue puesto por Adriano, un emperador romano, ¿vale? Cambió el nombre de Judea por el año 136 por aquí, si no recuerdo bien la fecha, más o menos. Emperador Adriano, para hacer olvidar la memoria de los judíos, ¿vale? Cambió el nombre de Judea por el antiguo nombre de los peores enemigos de Israel, los filisteos, y puso el nombre Filistea de los filisteos en recordatorio de para mostrar una adversidad así en contra de los judíos. De aquí se convirtió en Palestina, ¿vale? Bueno, por aquel momento, por los tiempos de David, el rey de los filisteos era Akish. Y en un cierto momento, el rey Shaul tuvo que hacer una guerra con los filisteos.
En este caso, en esta guerra, el David, que era un vasallo, creo que esa sería la palabra correcta, ¿vale? Eh, que ganó el favor de Akish, vino para apoyarle en la guerra, como era normal, en contra de Israel, sabiendo Akish que David se hizo enemigo de Israel, porque se supone que en ciertas acciones militares David atacó ciertos lugares de Israel trayendo botines de los hebreos a Akish, a los filisteos, hacia los filisteos. Bueno, siempre que David estuvo entre los filisteos, y como este le ganó la confianza, la amistad, Akish le dio una ciudad, una construcción, una fortaleza, una ciudad amurallada, para que le sirva como lugar donde David con sus familias, con sus esposas, con sus hombres que tenían sus esposas, bueno, sus siervos, puedan habitar tranquilos. Así, Akish le dio la ciudad de Ziklag, ¿vale? Los que les recomiendo, para los que no saben la historia de Ziklag, que escuche este audio, está de hace 4 años, que se llamó, ¿cómo? Vencedor o vencido. Vencedor o vencido. Tiene mucho que ver con David y con lo que nosotros somos, como Jacob, que se tiene que convertir en Israel, ¿vale? Es un muy buen audio, se lo recomiendo a todos. Ese no tiene tiempo, en todo momento es bueno reescucharlo porque trae ánimo, ¿vale? Bueno, en este audio di más detalles sobre lo que sucedió en aquel momento, pero voy a recordar un poquito la historia que sucedió para llegar al punto, al tema que quiero compartir con ustedes en este Shabbat, bueno, en cual ustedes se encuentran, ¿vale? Como saben, los jefes militares de Akish, sabiendo que David era un hebreo que en su tiempo fue bien elogiado por los hebreos elogiaban a David, pensó, este es bueno, ahora está nuestro aliado, pero quizás en el momento de la guerra, si se le ocurre volverse de parte de Israel en contra de nosotros, tendríamos un problema. Entonces, tiraron ciertos hilos para que Akish, su rey, aleje a Israel de ellos. Bueno, en este caso, Akish dijo a David que aunque tiene mucha confianza, le tiene mucho respeto, le hubiese gustado que esté a su lado, tuvo que despacharlo, ¿vale? El lugar donde se encontró Israel con los ejércitos de Filisteo era llamado Afec, ¿vale? Un cierto lugar. Entonces, desde Afec, David con sus 600 hombres de guerra, 600 valientes guerreros, tuvo que volver a Ziklag, ¿vale? Esta distancia la hizo en 3 días más o menos, y esta distancia suma unos 80 kilómetros. Hay quien dice que es más, pero por aquí, 80 kilómetros de distancia, 3 días, ¿vale? Tuvieron que volver a Ziklag. Así que al llegar extenuado David con sus 600 guerreros, se enteraron que los amalecitas tomó todo lo que encontró en la ciudad, mujeres, niños, ancianos, esclavos, siervos, lo que había aquí, animales, todo, despojó la ciudad y le prendió fuego. Así que llegando exhaustos, cansados de 80 kilómetros, viajando 3 días, bueno, esperando encontrar un poquito de alivio en los brazos de sus familiares, aquí encontró que no tenían nada, la ciudad estaba en llamas. Pues imagínense que este suceso, bueno, cuando escucharán el audio entenderán que esto no fue casualidad, no debería suceder de esta forma. Recordemos que David gozaba de una protección directa de parte del cielo. Normalmente su casa debería estar segura en contra de cualquier ataque, normalmente, ¿vale? Pero si leen en el capítulo 27 de Samuel, el primer libro de Samuel, verán que David procedió de la misma manera como procedieron los amalecitas, encendiendo ciudades, llevando
a todo lo que encontró en la ciudad, todo lo que había de botín se lo llevó, pero no solo eso. Como está escrito, hemos hablado recientemente, creo que la semana pasada, David pasó por filo de espada a todo varón y mujer que encontró en estos pueblos, ¿vale? Primera de Samuel, capítulo 27. Entonces, para David esto no era sorprendente, porque ya saben por qué dijo Yeshua, porque en Apocalipsis 13 se repite, el que levanta la espada, de espada perecerá. O como pagas, se te pagará. ¿Vale? Entonces David procedió de esta forma, solo que llevando botines, destruyendo, dejando todo una ruina, pero en este caso los amalecitas fueron más tolerantes que David, porque por providencia ellos no mató a nadie, sino que los llevó como botín, ¿vale? David pasó a todo por espada, pero los amalecitas se llevaron el botín, destruyeron la ciudad, pero no mató a nadie, ¿vale? Se lo llevaron como botín. Eso, entre comillas, que mostraron más bondad. Eso seguramente entendemos del contexto por una bendición de parte de Elohim, por un juicio, y como mencioné en el estudio anterior, por una lección que David tenía que aprender. Los filisteos no querían a David y a sus hombres. Imagínense, hombres de guerra que se van, tienen buena reputación, buen renombre en el arte de la guerra, no están bienvenidos para guerrear, ¿vale? Entonces, lo que si alguno fueron en el ejército y se apunta, por ejemplo, en alguna tarea, sabe que es muy bueno para hacer, como hermano Juan, por ejemplo, José, ¿vale? Si le da bien cantar, ¿cómo sería que en un Shabbat llegue aquí con la intención, con el ánimo de cantar? Nosotros sabemos que puede cantar, pero le decimos, gracias hermano José, pero no es necesario, tú tranquilo, vete en tu casa, quédate aquí en tu familia, no es necesario que cantes, ¿vale? ¿Cómo se sentiría? ¿Vale? Yo quiero hacer un trabajo, algún proyecto, y le digo, pues no, gracias, no es necesario, sigue tu camino, ve tranquilo. No se sentiría bien, ¿no? Imagínense cómo se sintieron esos 600 hombres y David, pero volvieron aún así a casa y encontraron a casa que no hay casa. De hecho, sus familias desaparecieron, todos sus bienes, hasta sus mismos amigos desaparecieron, hasta los mismos amigos de David se volvieron en contra de él, en tal grado que querían matar a David con piedras, ¿vale? Todos esos detalles están más explicados, más explícitas en el estudio que les mencioné. Creo que por aquí tú lo pusiste, ¿no? Ah, lo puse aquí la hermana Tara. Sí le veo que en el grupo de estudio Vencedor o Vencido. Muy bueno, gracias hermana. Si todo esto sucedió, fue porque David se descarrió en cierta medida, ¿vale? Todo ese suceso David entendió que fue por su propio descarío, ¿vale? Pero él se fortaleció en Adonai, dice el texto, el texto de las escrituras, a pesar de todo el juicio que se levantó en su contra. ¿Cómo es posible que Adonai le dé nuevas fuerzas en esas condiciones cuando él se descarrió y por lo tanto recibió esto como castigo, como juicio por su mal actuar, mal proceder? Fue posible precisamente porque David se dispuso a ser llenado desde arriba una vez que hizo Teshuvah, ¿vale? Eso es lo que hemos aprendido en el Shabbat pasado, ¿vale? Sobre la consonante Hei, ¿vale? Que tiene, a diferencia de Het, esta tiene una apertura, la parte izquierda arriba, por la Gesed, por la bendición de Elohim, que da oportunidad a aquel que quiere hacer Teshuvah, volver a recuperar la confianza en Elohim, volver a entrar en las bendiciones de Elohim, disponiéndose a recibir ayuda desde lo alto y llenándose así con Elohim. Es lo que hizo David. Ese fue uno de los secretos que le dio éxito en su empresa. Él pasó a creerse fuerte, ¿vale? Y en su supuesta fortaleza fue quebrado, de modo que tuvo que aprender que su fuerza no reside en su brazo adiestrado a la guerra, sino en el poder de Elohim, quien puede mantener fuerte su brazo en el manejo de la espada,
hay un orden de hacer las cosas, pero cuando se pierde este orden de hacer las cosas, fácilmente podemos caer en el riesgo de, la letra G hemos dicho que tiene una apertura abajo, caer hacia abajo, como la Het tiene caída hacia abajo, pero no te da oportunidad de volver, ¿vale? En este caso, uno cuando olvida quién es su sustento, tiene toda la oportunidad de caer en sí mismo, en el egoísmo, en el pecado, olvidando de quién es la fuente de bendición, ¿vale? Porque si a uno le da bien el trabajo que está haciendo, ¿vale? Llega fácilmente a confiar en lo que está haciendo. Y va avanzando, tomando decisiones sin necesidad de acudir, de mantener la conexión con los hermanos, con el pueblo, con Elohim, porque la capacidad, la destreza de uno mismo le es suficiente para poder llevar sus problemas, sus tareas, lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces eso es una trampa, y en esa trampa cayó David. Bueno, los detalles están más desmenuzados en el estudio que les mencioné. David y sus hombres eran formados en el arte de la guerra y sabían exactamente qué deberían hacer ante un problema, como la que tenían delante, y ante un potencial enemigo. Pero David aprendió algo de todo este suceso: cambiar el orden de actuar. Y por eso cambió el orden de actuar. Su pensamiento humano fue el que le llevó a llegar en esta situación desgraciada. 1 Samuel capítulo 27 verso 1 comienza aquí una historia donde David permitió un pensamiento, y en base a este pensamiento todo lo demás fue una secuencia que le llevó estar en esta misma situación, donde los filisteos no lo reciban, sus soldados se vuelvan en su contra, se quede sin mujer, sin niños, sin ningún bien, solo, ¿vale? 1 Samuel 27 verso 1, David dijo: algún día voy a perecer a manos de Shaul. Ese fue el pensamiento que le llevó a sufrir bastantes años de desgracia. Le llevó a esa triste situación de verse sin nada. Él mismo, solo. Esta vez, en lugar de actuar en base a una estrategia humana y actuar como un comandante de guerra, ¿vale? Y en el enemigo, pues me lleva las familias, todo como botín, ¿qué hago? Pues cada comandante de guerra, un estratega, ya tiene un plan, ya tiene patrones de actuar en situaciones como esta. No es que está tomado por sorpresa. ¿Qué voy a hacer? No sé cómo puede suceder a algún neófito en el arte de la guerra. David no era un neófito. Desde pequeño fue adiestrado en luchar. Aprendió a manejar la espada, ¿vale? Partiendo de nada, pero de lo que cuenta la historia no hubo guerra que perdió. Él era un comandante de guerra, podía actuar en virtud de aquello que tenía que ser, ¿vale? Pero no actuó en virtud de lo que tenía, de lo que era, como un buen estratega, sino que en este caso se detuvo, cambió de actitud y actuó no en virtud de lo que era, sino en virtud de lo que tenía que ser. ¿Qué tenía que ser David? Un rey sobre Israel. Y esto hecho por promesa de parte del cielo. Un rey de cuyo linaje la profecía, las promesas de Elohim le dijo que vendrá el Mashiach, el HaMashiach, ¿vale? No el Mashiach que sea. Porque sabía que hasta aquí, ¿por qué cambió esta estrategia de guerra? No se guió en base a lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él podría hacer. Como este mal pensamiento: algún día voy a perecer a manos de Shaul. ¿Cómo podría tener este pensamiento, que muchos lo tienen, sabiendo que fue ungido para ser rey sobre Israel y que el cielo le prometió que su linaje será sin fin, ¿vale? Y que su trono nunca será apartado, nunca quedará sin descendiente al trono? Y de aquí se entiende
que el rey sobre reyes sería el Mashiach, quien sería rey por siempre. ¿Vale? Entonces, con esta promesa, permitir este pensamiento fue la base de toda la caída, todo el mal que le sucedió en la vida de David hasta aquí. ¿Vale? Pero bueno, en este momento, después de toda esta situación, cambié el estilo. Y en lugar de actuar en base a este mal pensamiento, actuó en virtud de lo que Adonai le prometió que va a hacer. ¿Vale? Eso le dio la fortaleza para fortalecerse en Elohim. No actuó en base a una estrategia humana, sino actuó no como un comandante de guerra haciendo planes, sino como una persona que goza de una promesa, de una providencia, de una protección de parte de Elohim de Israel. Porque sabía que hasta aquí Adonai lo libró, lo fortaleció en confianza, y en confianza que no lo trajo hasta aquí para nada. Sabía que, es decir, en base a las promesas que Adonai le dio, tuvo confianza para volver a fortalecerse en Elohim, y a pesar de todas las condiciones difíciles en cuales se encontraba. Vemos en Primera de Samuel capítulo 30, ese es el contexto de esta historia. Primera Samuel capítulo 30, en el verso 7, en el verso 8, aquí se muestra una actitud distinta que cambió el rumbo de la historia, de la suerte, digamos, de David. ¿Vale? ¿Qué hizo David aquí? Verso 7 al 8 menciona que David pidió al sacerdote Abiatar el efod. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para vestirse con él? No, obviamente, sino para consultar a Elohim. Se entiende que no llegó, mira, toma la prenda o vístete con ella, sino que ese sacerdote vino con ella para consultar a Elohim y preguntó: ¿qué debo ir y perseguir a los amalecitas? Esa fue la pregunta que él hizo a Elohim. 80 kilómetros hasta Ziklag. Desde Ziklag hasta Besor, donde se supone que estaban acampados los amalecitas, hay otros 25 kilómetros. ¿Vale? De nuevo vemos la importancia que hemos hecho tanto énfasis en la importancia del sacerdote en el Levítico capítulo 13 y el 14. De nuevo aquí observamos la importancia de tener al sacerdote a quien acudir. Bueno, eso solo como dato. El efod, para quien no sabe, es una prenda que el sumo sacerdote llevaba cuando entraba en el santuario o cuando necesitaba tomar ciertas decisiones importantes. El efod del sumo sacerdote contenía el pectoral de juicio, ¿vale? Había aquí una placa sobre cuál eran las 12 piedras. Eso lo puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 28, verso 15. Y también el verso 28, ¿vale? Este efod incorporaba el pectoral de juicio, como se llama, y tenía sobre sus hombros las piedras, esta vestidura, el Urim y el Tumim, mediante el cual Adonai revelaba su juicio, ¿vale? Verso 29, verso 30 presenta el Éxodo capítulo 28 sobre esta vestimenta, ¿vale? Entonces pidió esto como señal a cual acudir para preguntar cuál es la voluntad de Elohim. En circunstancias anteriores, David no se detuvo a consultar a su Elohim, porque claro, cuando tuvo este pensamiento, algún día Shaul me pillará, me matará. Entonces tomó decisiones sin preguntar, sin consultar a Elohim, aunque siempre tuvo a su lado el sacerdote, que cuando David huyó, el sacerdote huyó con él. No se detuvo. En otras circunstancias, David no se detuvo para consultar a Elohim, porque él sabía exactamente qué debería hacer, y así lo hizo. Pero aunque sabía exactamente lo que tenía que hacer, en estas circunstancias, cuando no consultó a Elohim, pues, ¿para qué voy a molestar? No es necesario, total, ya sé lo que tengo que hacer. Los resultados no fueron los mejores.
o no fueron de los mejores, ¿vale? Y la situación en cual se encontró precisamente fue causa de una decisión que supo tomarla, que pensó que le toma bien, pero lo tomó mal. Esta actitud donde David en esta ocasión pidió el efod para preguntar a Elohim, tengo que ir tras ellos, los alcanzaré. Esta actitud revelaba que David pasó a consultar la voluntad de Elohim en las empresas que quería llevar. Pero ¿acaso no era normal que vaya por sus familiares? ¿Qué harían? ¿Qué harían en Israel si sabe que 250 de los suyos fueron llevados presos? Pues hicieron lo que tenían que hacer, actuaron. Pero actuaron como David sin preguntar a Elohim, ¿vale? Y David aprendió, por eso el audio que les mencioné, vencedor o vencido, recalca más, puntualiza mejor estos detalles y por qué este fue un error y por qué al llegar en esa situación fue una consecuencia a sus malas acciones. Y aceptó este juicio, aunque lloró, como está escrito en el texto, hasta que no les quedaron lágrimas. Era normal que David vaya a por sus familiares, pero por un cambio de motivación, de pensamiento, de razón, se detuvo a preguntar a Elohim. Un cambio de emuná, sí. Bueno, siempre se supone que tuvo emuná. A veces porque decimos, como hacemos las leyes, dice, tenemos emuná y actuamos. Y actuamos en virtud del conocimiento que tenemos sobre las leyes. No siempre el resultado es el que esperamos. David tomó una decisión con confianza en las promesas, que es quien es, pero no llegó al destino que quería. Se quedó sin nadie, ¿vale? Sin nada, y hasta sus mejores amigos querían matarlo, y con piedras. Obviamente la respuesta de Elohim en este contexto vino enseguida, y la respuesta fue, desde luego, sí. Vete, los alcanzarás y recuperarás todo. Vale, ya conocemos la historia, ¿vale? Más detalle pueden leer ustedes. En esta ocasión hice esta introducción para hacer algunas menciones, seguramente no se dieron cuenta de ellas, que son detalles que nosotros tenemos que aprender para así mostrar nuestra emuná, para revelar nuestra, decía Jacob, ¿no? Como se conoce como Santiago, muéstrame tu fe y la veré en tus hechos. Es decir, muéstrame los hechos, lo que estás haciendo, para ver tu emuná, ¿vale? Porque la mejor forma de ver la emuná de uno lo ves en los hechos, y estos hechos tienen que producir frutos dignos de la emuná que dices tener. Esos son los frutos del Ruach. Todos decimos que la emuná que tenemos es hebrea. Guardamos, obedecemos la Torah. Se supone que los frutos tienen que ser coherentes con lo que decimos que tenemos como emuná, ¿vale? Y David era un siervo de Elohim, pero los frutos que se observaban. Los demás miraban lo que veían, pero David sabía por qué está en esta situación, ¿vale? ¿Cómo lo sabía David? Bueno, lo vamos a repetir un poquito en esta ocasión, más adelante. Pero en el audio que se presentó hace 4 años, está mejor recalcado, ¿vale? En esta ocasión, en este día, vamos a hablar sobre 4 reyes de Israel que tuvieron que salir a la guerra. Cada uno de esos 4 reyes mostró una actitud diferente, parecida, diría, pero con un aspecto diferente. Esos 4 reyes presentan estrategias para llevar la guerra de la fe, ¿vale? Por lo tanto, hay 4 tipos de emuná, 4 formas para mostrar la fe que uno
dice tener. Los 4 reyes presentan, cada uno de esos 4 reyes presentan 4 métodos importantes, uno mejor que otro. No se puede decir que uno es, no voy a decir que uno es peor que otro, pero alguno es mejor que otro. No vamos a entrar demasiado en cada uno de ellos porque nos llevaría bastante tiempo. Voy a hacer un cierto resumen de estos 4 tipos de manifestar la emuná, la fe, en el contexto de guerras reales, pero entendemos o recordemos que la historia fue escrita para que nosotros aprendamos de ella. Y todo lo que está escrito en el Tanaj nos ayuda, nos sirve para nosotros como una plataforma o como una base física para comprender una guerra espiritual en cual todos nos encontramos. Entonces, independiente de la historia real que vamos a mencionar, que ustedes pueden corroborar y bueno, de hecho tienen que profundizar más para tener el contexto de esas situaciones, en ellas se encuentran fuentes de bendición que nos puede ayudar a nosotros a ver qué tipo de personas de actuar tenemos y mostramos y cuál sería la mejor forma correcta, ¿vale? De mostrar, es decir, la mejor forma de emuná. Vale. 4 reyes. Esos 4 reyes, 3 de ellos fueron descendientes de David, ¿vale? Es decir, fueron de los hijos de la casa de David, por lo tanto, reyes del reino del sur, de Judea, ¿vale? No hay nada que ver con los reyes del norte. Los 4 ejemplos son de Judea. David fue el primero de ellos, es el primer ejemplo. Le mostré un poquito, armé esta presentación para que refresquen un poquito la memoria de un contexto en cual David llegó por una causa y en el audio que les mencioné, la fe que vence, ¿cómo se llama? El vencedor o vencido comprenderá mejor cómo salió, ¿vale? Como uno, aunque está en medio de un ataque y está rodeado de enemigos, hay un secreto que te puede ayudar sobre elevarte por encima de todos los problemas y de lo que sea y así vencer, hacerte con la victoria. David, cuando salía a la guerra, oraba, ¿vale? Todos tienen algo en común, en cierta o más o menos. Todos esos 4 ejemplos tienen algo en común. Vamos a leer un resumen de las palabras de David, de esta oración. Yo les recomiendo el capítulo entero. No vamos a leer, solo yo voy a leer algunos versos, pero ustedes deben leer todo el contexto que yo les voy a citar, ¿vale? Cuando quieran. Eso se apunta. No tendrán guía de estudio, por cierto, de esto. Si quieren en algún momento, si alguno está disponible, puede recopilar todo. Ya, el hermano Marcelo tiene uno en trabajo, ¿verdad? Todavía. Bueno. Pero si algún otro quiere, puede poner por escrito para que se quede, que haya una guía de estudio si consideran que vale la pena, que es importante lo que estamos hablando, ¿vale? De estos 4 tipos de mostrar fe, de mostrar emuná, ¿vale? Salmo 18. Salmo 18 se lo recomiendo completo, pero yo solo voy a leer algunos versos, básicamente, bueno, algunos versos de este salmo, para ver el tipo de oración que David mostraba cuando salía a la guerra, ¿vale? ¿Cuál era su pensamiento, su oración? Salmo, verso 31, creo que es del verso 32 en la edición Reina Valera. Salmo 18, verso 31, pues dice a continuación, pues, ¿quién es Elohim fuera de Adonai? Bueno, hay muchos Elohim, ya sabemos, hay muchos. Elohim es plural. No existe el término Elohimes o Elohines. La palabra en sí es plural, entonces hablamos de uno o de más. Cuando nos referimos al Elohim de Israel, siempre la palabra Elohim, aunque es plural, es numérico singular, Elohim de Israel. Pero en otros contextos la palabra Elohim se refiere a las deidades, mitos, ídolos, lo que sea en plural, siendo muchos estos, ¿vale? ¿Quién es Elohim fuera de Adonai?
¿vale? Los demás son venerados como Elohim, muchos, pero no lo son en realidad, ya lo sabemos. Pero aún así reciben como si lo fueran. La pregunta es retórica. ¿Quién es fuera de Elohim, de Adonai? ¿Quién roca sino nuestro Elohim? En el estudio sobre el término roca vimos a las deidades gentiles, a Baal se le llamaba que él es la roca, ¿vale? Pues esa roca fue falsa. Adonai es la roca de Israel, esa es estable, no se moverá jamás, quien edificará sobre ella. Verso 32, el Elohim que me ciñe de fuerza y hace mi camino irreprochable. ¿Quién es Elohim? Este que te ciñe de fuerza, que hace tu camino irreprochable, que hace mis pies como de siervas, no de siervos. Bueno, esos animales que corren por el campo. Y en las alturas me sostiene en pie. Son expresiones, metáforas, espero que entiendan a qué alude. ¿Quién es el Elohim fuera de Adonai? El que mis manos para el combate adiestra y mis brazos para tensar el arco de bronce. ¿Recuerden esta palabra bronce? Esto recordando la fortaleza de un arco de bronce. Vamos a estudiarlo el siguiente Shabbat, pero bueno, es bueno que aquí se menciona, no me percaté cuando leí este verso. ¿Recuerdan? La fuerza que se le da aquí, necesitas fuerza para tensar el arco de bronce. Tú me das tu escudo salvador, tu diestra me sostiene, tu cuidado me exalta, mis pasos ensanchas ante mí y no tuercen mis tobillos. No se tuercen mis tobillos, es decir, si pisas no pisas mal para que así ojeas. Persigo a mis enemigos, les doy caza, no vuelvo hasta haberlos acabado. Los quebranto, no pueden levantarse, sucumben debajo de mis pies. Eso como respuesta al Salmo 2 o Salmo 110, que muchos interpretan que se refiere al Mashiach, cuando en realidad el texto, hasta que pondrá a sus enemigos estrado bajo sus pies, en realidad se refiere al David. Es un canto que un siervo de David habla sobre el David, quien era su Adón, a quien Adonai le dio fortaleza y puso a sus enemigos bajo sus estrados de sus pies, ¿vale? Que entiendan la explicación del Salmo, porque literalmente no habla del Mashiach, habla de David, a quien Adonai habló a David como Adón de esta persona, que es testigo que él cumplió la palabra y a sus enemigos lo puso bajo sus pies, ¿vale? De aquí, siendo el Mashiach hijo de David, estas afirmaciones o esas bendiciones se le aplica también al Mashiach, ¿vale? Entienda el orden, ¿vale? Persigo a mis enemigos así, los quebranto, no pueden levantarse, sucumben debajo de mis pies. Para el combate de fuerza me ciñes, doblegas bajo mí a mis agresores. A mis enemigos haces dar la espalda, extermina a los que me odian. Claman los enemigos, mas no hay salvador, a Adonai, y no les responde a mis enemigos, ¿vale? Ellos claman, pero no les responde. Los machaco como polvo al viento, como el barro de las calles los piso. Actitud de oración de un hombre que Elohim dijo conforme a mi corazón, ¿vale? Un contraste totalmente distinto de lo que aprenden o conocimos en el cristianismo de amor y paz, da la otra mejilla. Bueno, si esto Adonai lo aprueba, entonces lo que se malinterpreta hay que buscarle el sentido correcto, porque lo que dice en el Tanaj y en los escritos de los apóstoles tiene que ser coherente, ¿vale? Entender el juicio y el equilibrio para no dar amor a quien hay que darle la espada, ni dar la espada a quien hay que mostrar gesed y misericordia y extenderle una mano, ¿vale? Siempre equilibrio. En resumen, la actitud de David antes de la guerra se manifestó en orar diciendo:
o a través de la oración o del canto, de la alabanza, diciendo lo siguiente: ayúdame a perseguir a los enemigos, alcanzarlos y matarlos. Esa era la actitud de David, el pensamiento de él. Ayúdame a perseguirlos, alcanzarlos y enemigos, porque yo puedo correr detrás de ellos, el enemigo correr más fuerte, entonces mi correr no vale para nada, me canso. No, correr tan rápido, más rápido que ellos, de modo que puedo alcanzarle, y no tanto alcanzarles, destruirlos por completo. Los demás 3 reyes, obviamente, como he dicho, fueron hijos de David, de la casa de David. El segundo rey que tuvo que salir a la guerra fue Asa, el rey Asa. A diferencia de la actitud de David, Asa oraba así, o su oración era la siguiente, diciendo a Elohim que puede perseguir a sus enemigos. Asa decía Elohim, oraba diciendo, yo puedo perseguir a mis enemigos, pero no tengo fuerza para matarlos. ¿Por qué? Porque la tan grande multitud de enemigos era la que se levantó en contra de él, que el que aunque los perseguía y los alcanzaba, no tenía la fuerza para acabar con ellos. Así que su oración fue pedir a Elohim que yo puedo correr, los puedo alcanzar, pero tú lo mátelos. ¿Vale? David dijo, ayúdame a perseguirlos, alcanzarlos y matarlos. Asa dijo, oro igual, yo puedo perseguirlos, puedo alcanzarlos, pero no puedo matarlos. Son demasiados, ellos son más que yo. Mátalos tú. Por eso les voy a dejar el contexto de la historia. Está en Segunda Crónicas, en capítulo 14. Aquí se presenta que los enemigos de este rey, de rey Asa, fueron despedazados, desmenuzados, quebrantados, muertos, machacados. Bueno, el término hebreo se puede expresar con cualquiera de estos términos delante de Elohim, ¿vale? Solo les voy a leer algunos versos. 2 Crónicas, capítulo 14, versos 10 al 12 les voy a leer. Así invocó a Adonai su Elohim Asa, diciendo: oh Adonai, solo tú puedes ayudar entre el poderoso y el desvalido, ¿vale? Asa era un desvalido. Ayúdanos pues, Adonai, nuestro Elohim nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos, es decir, nos ponemos a correr detrás de ellos, ¿vale? Contra esta inmensa muchedumbre. Adonai, tú eres nuestro Elohim, no prevalezca contra ti hombre alguno. ¿Qué sucedió? Pues Adonai derrotó a los etíopes ante Asa, y se entiende de aquí todo su pueblo, dice el texto, Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Hasta la gente con él estaba, los persiguieron hasta Guerear y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Adonai y su campamento, y se recogió un botín inmenso, ¿vale? Se recogió un botín inmenso, ¿vale? Adonai cumplió con la petición de este, y el enemigo cayó delante de Elohim, ¿vale? No se honró a Asa con esta guerra como David. David salía a guerrear, ¿vale? A correr, a perseguir, a alcanzar y a matar. Y cuando volvía, cantaba con razón. Shaul mató a miles, David a decenas de miles, ¿vale? En este caso no se cantó Asa venció a los etíopes. Los etíopes cayeron delante de Elohim, porque Elohim los mató, ¿vale? Hizo bien, pero no tanto como David. Es decir, hay un nivel inferior de mostrar la emuná que mostró David. El tercer rey en este contexto es igual un rey de Judea, que tuvo que salir a la guerra, pero no sin antes orar. Este rey fue Jehoshafat. Este oró diciendo: pueden ver toda esta historia, la historia de Jehoshafat. Está en 2 Crónicas capítulo 20. ¿Vale? Este rey oró diciendo lo siguiente: no tenga fuerza para perseguirla,
David tuvo fuerza para perseguirlo, para alcanzarlo y para matarlo. El siguiente rey se dispuso a perseguirlos, alcanzarlos, pero no para matarlos. Este dijo, no tengo fuerza para perseguirlos, ni para matarlos, pero lo que puedo hacer, lo haré. ¿Qué hizo? Por eso, si alguno tiene el verso de la segunda Crónicas capítulo 20, que lea por favor el verso 12. Eso dijo, puedo alabarte por tus proezas, cantar en honor tuyo. ¿Vale? Es lo que hizo el rey Jehoshafat. Digo, no tengo fuerza ni para perseguirlo, ni para alcanzarlo, ni para matarlos, pero lo que puedo hacer lo haré. ¿Vale? Cantaré tus prodigios, te honraré por tus logros, por lo que tú estás haciendo. ¿Vale? Segunda Crónicas capítulo 20. Y el cuarto rey que tuvo que afrontar una guerra fue el rey Ezequías, ¿verdad? En su oración, este rey es el más raro de todos. En su oración, este rey dijo lo siguiente: yo no tengo fuerza para perseguirlos, ni para alcanzarlos, ni para matarlos, ni siquiera para alabarte. ¿Qué hizo Ezequías? Se quedó tranquilo en su lugar después de orar a Elohim y pidió a Elohim que él se haga cargo de sus enemigos y matarlos, destruirlos. ¿Qué sucedió? Mientras el rey Ezequías, que ni se dispuso para la guerra, ni alabó, ni oró, no hizo nada de lo que hicieron sus tres otros antecesores, se fue a dormir. En esta historia de este rey, esta historia de guerra con la respuesta de la rey que pidió a Elohim que derrote a sus enemigos, se encuentra en 2 Reyes capítulo 19. Todos conocemos esta historia. Es la historia donde en una noche, mientras el rey se fue a dormir tranquilo en su cama, ¿vale?, un malach de Adonai salió y mató 185,000 asirios. Conocemos la historia, está en su contexto, Segunda de Reyes capítulo 19, que este rey, ante esta derrota, volvió a prisa a su país y allí fue asesinado. Murió. ¿Vale? Entonces, David se dispuso a perseguir a su enemigo, lo alcanzó, entró en batalla y lo mató. Asa persiguió al enemigo, lo alcanzó, mas no entró en batalla pidiendo que Elohim lo mate. Y Jehoshafat ni persiguió ni entró en batalla, él solo se dispuso a orar y a alabar a Elohim, sin tomar ninguna acción militar. Ezequías, en cambio, no hizo nada de todo esto. Cuando vino el enemigo, él se fue a dormir. En todos estos 4 ejemplos, el resultado fue una victoria milagrosa. ¿Vale? Elohim respondió dando la victoria en los 4 casos. La pregunta es la siguiente, hablando del poder de la fe. De estos 4 casos, ¿cuál de ellos fue el que mejor muestra el tipo de emuná que nosotros necesitamos? Os escucho. El cuarto, ¿verdad? El rey Ezequías, que no hizo nada, se fue a dormir tranquilo, no pasa nada, Elohim se encarga de todo. Yo no puedo ni correr, ni hacer, ni matar, ni perseguir, ni puedo alabarte siquiera, claro. ¿Cómo voy a para alabar tus proezas? No fue a dormir, tú te encargas de todo, haz con ellos. Y así hizo. Adonai se ocupó matando a todos, destruyó a todos sus enemigos. David, dice Alfonso, quien se dispuso a correr, a matar, a preparar, a hacer todo el trabajo de campo, de estratégico, ir por aquí, guerrear. ¿Te imaginas?
tensar un arco de bronce no es como uno de madera, es bastante fuerte. Es señal de poder, ¿vale? Entonces David es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque hizo todo el trabajo. ¿Por qué crees, Alfonso, que David? Se supone que este último rey es el que más confianza tenía de tal modo que ni se fue a la guerra, confiando que Elohim destruirá al enemigo. Deberíamos ser como David, pero creo que el tercero, a ver qué dice por aquí. El tercero es como somos. Deberíamos ser como David. En contraste con el rey Ezequías, quien sin hacer nada se hizo con la victoria, David dijo que iría, correría, haría todo el esfuerzo, pero sabiendo que Elohim le dará la victoria. Es fácil abandonarte en confianza en Elohim cuando no tengas ninguna posibilidad de elegir hacer o no hacer algo. Por lo general, cuando uno combinación de todos. Por lo general, cuando uno se encuentra entre la espada y la pared, ¿qué hace? Grita, ¡sálvame, Oceano! ¿Qué hacen? Cantan en Israel, ¡sálvanos! Oceana, ¿no? Sálvanos ahora. Porque no tenían, muchas veces cuando no tenían rodeados por enemigos. ¿Recuerdan el caso de este, ¿cómo se llama? El siervo del profeta, ¿cómo? Me olvidé su nombre. Eliseos. Hagai, Hezaki, ¿cómo se llamaba? El siervo de Eliseo. Me olvidé su nombre. Bueno. No. El siervo de Eliseo, el que se hizo con lepra al final. Murió de Gehazi. Giese, o algo así. Giezi, o algo así. Cuando se vio rodeado de los ejércitos caros, caballos sirios, dice, ay de mí, ay de nosotros, ¿qué hacemos? Estamos perdidos. Vale, claro, cuando uno se ve rodeado del ejército enemigo, no tiene escapatoria, ni sabe luchar, ¿qué hace? Pues aquí grita en desesperación a Elohim para que lo salve. ¿Vale? Es lo más fácil que hacer, ¿vale? En esta condición. Pero es difícil confiar cuando tienes de tu parte todas las ventajas. Es aquí donde se ve la verdadera emuná. Es fácil mostrar fe, clamar a Elohim cuando no tienes nada, ¿vale? Pero cuando tienes todo y no te falta nada, no es tan fácil mostrar emuná. Se exalta la emuná de la viuda que solo tenía 2 monedas, porque era lo único que tenía, que contrasta con la supuesta fe del fariseo que daba de lo que le sobraba. ¿Vale? Es difícil confiar cuando tienes de tu parte todas las ventajas. Por eso David cometió los errores que cometió, porque sabía exactamente lo que tenía que hacer en ciertos casos. Cuando anduviera por la fe, el que está rodeado de cómo andaría por fe, ¿vale? Si anduviera, cómo andaría si por fe el que está rodeado de todos los recursos, tiene casa, tiene trabajo, tiene una buena familia, sabe cantar, sabe estudiar, tiene de todo. ¿Cómo puede mostrar fe? ¿Qué clase de fe
y cómo la experimenta, cómo la revela. David tenía de todo, tenía el arte de la guerra, tenía el apoyo de los mejores soldados. No hay registro, como decía, de que algún momento perdió alguna batalla. Pero David tenía un secreto. Él no confiaba en la fuerza de su arco y la de su caballo. Ya sabe, igual tenemos un estudio que se llama en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se llama? El carro y el caballo. Los carros de... Bueno, carros y caballos. Hay un estudio, lo encuentra en YouTube con este carro y caballo. Ese también está por escrito. Donde la fuerza que tenemos que tener tiene que tener en cuenta la prohibición de confiar en callo y caballo, en carro y caballo. ¿En qué tenemos que confiar? Pues en Elohim. Habían leyes que prohibían a Israel no hacerse con carros y con caballos. Bueno, nuestro pueblo hicieron todo lo contrario, se armaron, compraron caballos. Bueno, no entrar en detalles, pueden usted ver que en realidad añadieron transgresión sobre transgresión. David no confiaba en la fuerza de su carro, ni en el poder de su caballo, sino que confiaba en el Creador, quien luchaba por él haciendo la guerra. La aflicción física de David, la acción física, lo que manifestaba David, solo era el resultado de la seguridad de las acciones que era Elohim quien le respaldaba el éxito en todos sus hechos. Eso era el secreto de David. Por eso, la mejor fe no es esta cuando estoy apretado de todas partes, no puedo hacer nada, ni siquiera lavar, me abandono en las manos de Elohim. La mejor forma de mostrar la fe y el dominio en la emuná, la confianza en Elohim, es cuando no te falta nada, cuando tienes todos los recursos, pero en lugar de hacer uso de ellos, lo que estás mostrando en realidad es una confianza en el poder de Elohim, en virtud de cual tú actúas usando los medios que tienes a tu alcance. Esta acción de David en luchar, en decir como en Salmo 8, seguiré, los alcanzaré, los perseguiré, los mataré. ¿Por qué? Porque ¿quién como tú que me da fuerza, que me ayuda a mis brazos a tensar el arco? ¿Vale? No era su fuerza en cual él confiaba que sabía manejar bien y apuntar, sino en la Elohim que le daba la destreza para poder tensarlo y apuntar donde tiene que ser. ¿Vale? Elohim era quien le respaldaba el éxito en todos sus hechos, todas sus hazañas, acciones. Entonces, teniendo todos los recursos, pero confiando en el Creador, que si Él decide tener éxito, lo tendrás. Y si no, pues esta es la verdadera emuná. ¿Vale? Todo lo contrario a lo que parece, porque la mejor forma de manifestar la fe es el cuarto rey. La mejor forma es del primer rey, de David, no por ser el David. ¿Vale? No en el momento cuando tuvo que huir a Akish, sino en el momento cuando él tensaba el arco, confiando que Adonai le da la fuerza para tensarlo y que apuntará no porque tiene buena puntería, sino porque Elohim le dará la victoria y se hará con el poder, con el dominio sobre sus enemigos. ¿Por qué? Porque Elohim así le prometió. ¿Vale? Entonces, esta es la idea que no importa la capacidad de recursos que tenemos. Tener caballo y carro no es un problema que impide mostrar mi emuná. ¿Vale? Puede ser un problema para que yo no tenga emuná, sino que confía en mi propio ser, en lo que yo tengo, para así decir como decía Faraón, no Faraón de Babilonia. ¿Acaso no edificó mis manos todo este imperio? Ese es el problema, el riesgo cuando uno tiene de todo. Pero es la mejor forma para mostrar la emuná, sabiendo que aunque con tus manos puedes hacer todo, no por tus méritos, o no fue por tu destreza, no fue porque eres tú el mejor de los mejores, porque tienes la mejor capacidad, que puedes penetrar en las cosas de Elohim,
sino porque es Él quien te da la destreza y la capacidad de poder hacer estas hazañas, estas proezas. ¿Vale? Por eso, por todo lo que estamos compartiendo, lo que tenemos aquí en el grupo, en esta comunidad, todos esos estudios, siempre alabo, honro a Elohim, ¿vale? Porque sé que todo lo que tenemos, todo lo que soy, todo lo que comparto, toda esta comunidad, ¿vale? En realidad es trabajo de mis manos, ¿vale? Eso es una realidad. Es un trabajo del esfuerzo, de la planificación, lo que uno hace. Pero sé que aunque si yo me esforzaría, no podría dar éxito que esta comunidad forme varones para que estén de lado en defensa de la verdad hebrea. Sé que ese es el mérito de Elohim, y si estoy haciendo algo es por el mérito que Él me dio y me dispuso para servirle en ese sentido. ¿Vale? Por eso Él merece todo el honor. Hacemos lo que nos corresponde hacer, avanzamos el tiempo que sea necesario para servirle como mejor podemos, persiguiendo, arrematando. Dice, se podrá sacar la presa de la boca del poderoso. Sí, dice el texto. Pero claro, para que eso suceda, tiene que haber David, o un David, que se vaya en la boca del mal y que de aquí le arrebate al alma, al nefesh, a la persona que está bombardeada con el poder del enemigo y está preso sin saber que está preso. Pues de aquí arrancarlo y darle la libertad y restaurarlo, ¿vale? Si oramos esperando, bueno, total, la hora es de Elohim, Él se ocupará de todo, ¿vale? En todo caso, Él hará que su nombre sea alabado, ¿vale? Elohim sí dará la victoria. Hasta este cuarto tipo de persona que dirá, yo no hago, yo no voy, yo no comparto, yo no estudio, porque total, Él hará ese trabajo, Él saldrá vencedor, Él hará que su nombre sea alabado, como está escrito, incluso sabe citar, ¿vale? No por vosotros, sino por mi nombre, yo lo buscaré, Ezequiel 34, yo iré, yo lo buscaré, yo vendaré, yo sanaré. Pues tú mismo alabas tu propio nombre. ¿Qué puedo hacer yo? Me voy a descansar tranquilo, tú te harás cargo de todo. El resultado es igual, ¿vale? Adonai responderá incluso así, y Él se hará cargo de todo, traerá la victoria, salvando a la persona de quien es el gozo. Del que no hace nada esperando que Adonai haga todo, Adonai hará todo, pero tú no gozarás del gozo de la victoria. O de uno que sí se esfuerza con el sudor de su frente trabajando, pero al mirar el resultado al final del día, pues veo aquí 20 personas están, bueno, 20 de 40, pues me da gozo ver que hay 40 personas que están participando en un estudio de las escrituras, gozándose en las cosas de Elohim, escuchando, ¿vale? Estos 4 tipos de personas, 4 tipos de mostrar la fe que está en nuestro pueblo, y espero que bueno, cada uno que se manifiesta de alguna de estas 4 formas logra al final la misma victoria, ¿vale? Es decir, la victoria es de Elohim y Él dará la victoria, pero la experiencia, el sentimiento del trabajador entre los 4 tipos de personas, 4 tipos de reyes, no es el mismo, ¿vale? Para que, ¿dónde está aquí? José cante ahora los salmos de David, pues es porque David pasó una cierta experiencia, se dispuso a lo todo, porque si no, José no tendría que cantar. Si fuera por el rey Ezequías, no tendría nada que cantar, ni alabar, ¿vale? Así que hay un gozo y hay un mérito para David, porque aunque trabajó más, se dispuso a correr y hacer y tal, tiene un gozo que nadie se le puede arrebatar, ¿vale? Por eso hay un mérito. No significa que hay que menospreciar al que hace menos trabajo. Que ese, pues, yo puedo correr, lo puedo perseguir, pero no puedo destruir. No tengo la capacidad de destruir a este mal. No hay problema. Se valora todo y cada uno de los actos que uno está haciendo. Cada uno tiene un mérito en ese sentido, ¿vale?
cuanto uno mejor hace, mejor gozo tiene. Contrario al concepto el concepto cristiano de la gracia es no hacer nada, porque Adonai hará todo. Podríamos decir que el rey Ezequías tenía la mente bombardeada con el concepto de la gracia. Bueno, o eso, bueno, sí, ese es un trabajo. Ese era el rey Jehoshafat, ¿no? Yo puedo correr, yo puedo pillarlos, alcanzarlos, pero no puedo matarlos. Yo te puedo hacer una ideaza, puedo cantarte, ¿no? Entonces, el otro está matando, el otro está cumpliendo el final. El rey Asa y el rey Josafat, ¿vale?, llegaron al mismo punto. Hizo el primero, el segundo, pero no pudo hacer el tercero. En lugar de matarlo, los dos dijeron, no lo mato. Al menos uno dijo, yo te voy a cantar tus alabanzas. Haré algo, lo que puedo, ¿vale? También está bien, ¿vale? Todo lo que encuentra a tu mano que hacer, que haga, ¿vale? Bueno, hermanos, no sé si se identifica con alguno de esos cuatro. Entienda que no hay que ver en forma despectiva a algunos de ellos. Cada uno hace lo que mejor puede, pero siempre tiene que tener la disposición de aspirar hacia lo más, ¿vale? Y no dar en ninguna forma crédito a lo que dice el dogma cristiano, no por los hechos, para que, como es un texto mal interpretado de Shaul, lo sé, no por los actos, los hechos, sino por la fe, ¿vale? Si este fuera el caso, el mejor que aparenta tener fe es el último rey, ¿vale?, el rey Ezequías, ¿vale? Eso es porque se malinterpreta o se sitúa en un contexto equivocado los dichos de Shaul. Cuando se trata de victoria, aquí Adonai nos llama a hacer, porque el que hace tiene satisfacción. Al final de los 6 días de la creación, Adonai se detuvo, miró, se llenó de gozo, ¿vale? Trabajó con sus manos, extendió los cielos, ¿vale? No siempre dijo y se hizo. Trabajó con sus manos. Aún el decir y el hacer es un poder que emana de uno mismo, que es una expresión de lo que es la esencia del ser de uno. No es de acción que se convierte en una realidad. No tiene nada que ver con el concepto de creer sin hacer, ¿vale? El concepto de la emuná hebrea es hacer y gozarte de tu logro, y en ese sentido, siguiendo la mentalidad de David, saber que por todo lo que estamos haciendo logramos la victoria, no solo porque Adonai nos los mandó, sino porque Él nos brinda la fuerza para que lo que hacemos se convierta en una bendición, con cual nosotros en primer lugar nos gozamos. Para nos trae alegría, nos llena. El que no hace nada, bueno, no siente un gozo por el resultado final, pero no se siente él en primera persona implicado, no se ve aquí como teniendo algún protagonismo. No puede decir, bien siervo, siéntete a mi diestra, más cerca de mí, porque no hizo nada. Con razón se puede quedar el último en la mesa, no importa, total, está bien estar también el último en la fila, no importa que no está cerca, pero hay más honor por lo que está cerca. Por eso David tiene más honor por lo que hace. No significa que el rey Ezequías no tiene honor, no estará a esta mesa porque no hizo nada, solo dijo ara. Bueno, ahora, si estudian el contexto de la vida y los hechos globales de todas estas personas, verán que esta actitud que mostraron en ciertas circunstancias, lastimosamente no fue así hasta el final de sus días. Algunos no aprendieron de las lecciones y tristemente pues no tendrán la parte de la vida eterna, sino van a despertar para tener un juicio, ¿vale? Porque repitieron los mismos errores, y aunque vieron que confiar en el hombre está malo y vieron que confiar en Elohim es bueno, fallecieron confiando en el hombre, ¿vale? Por eso, la historia está que les mencioné, pueden seguir
Eso sí, está el audio. Gracias, hermana Araceli, de nuevo. Despertar, parte 1, los carros, los caballos. Carros de Egipto, el despertar, parte 1. Bueno, también está en audio. Esto forma parte de una serie. La historia está aquí para que aprendamos de ella. Si no aprendemos, repetimos los errores. Bueno, Quería dar un ejemplo. sí. Cuando construyeron el templo, cuando volvieron de Babilonia, es cuando dijo Elohim, ni por fuerza, ni por su poder, sino por mi ruaj. Entonces, ¿qué hicieron los hebreos? Ellos tenían en una mano la espada y en la otra mano tenían la herramienta para trabajar. Pero Elohim, por medio de sus palabras, transmitió la misma verdad que ocurrió en la vida de David, que todo ocurre gracias a él, pero él ama a sus hijos y los implica en el proceso para que crezcan y sean felices, tengan su parte. Una espada en la mano y la pala en la otra. Adonai le dio la victoria para librarse de los enemigos y terminar la construcción, edificar la muralla, que era en este caso, era símbolo de la que se reconoce la identidad, la autonomía de Israel, de Judea en este caso, como país independiente. Es esto la situación que se daba con la actitud de ciertos estados que quieren mudar sus embajadas a Jerusalén. Este acto, como tiene intención el de Argentina, que entendí que recién salió como presidente, o no sé si salió o no, tiene la intención de mudar su embajada a Jerusalén. Esto para reafirmar o para dar crédito que Jerusalén, el Estado es un gobierno oficial, le pertenece su embajada aquí, no en Hebrón, no en Tel Aviv, no en otras partes. Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Bueno, hermanos, aquí vamos a dejar el audio del estudio. Vamos a seguir con si tiene alguna pregunta, comentario al respecto. Shalom a todos.